Bien, vamos a resolver un ejercicio de aplicación del movimiento en un plano o tiro parabólico, como también se conoce este tema. El enunciado menciona: una manguera tendida en el suelo lanza un chorro de agua hacia arriba formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. Si la velocidad del agua es de 20 metros por segundo al momento de salir de la manguera, calcular la altura a la que el chorro de agua golpeará una pared que se encuentra a 8 metros de distancia. Vamos a ver entonces que la solución de este ejercicio es bastante sencilla. Primero que todo vamos a hacer un gráfico de la situación para ver cómo es el asunto. Vamos a dibujar el plano de coordenadas XY. Este es el eje X, este es el eje Y. Y recordemos que en movimiento en un plano hay dos movimientos simultáneos, puesto que tenemos un tiro parabólico. ¿Por qué? Supongamos que aquí está la boquilla de la manguera en este punto en el origen y lanza un chorro de agua a esa manguera con un ángulo determinado. En este caso, ¿cuál es el ángulo? Entonces tenemos el vector que tiene magnitud de ángulo, entonces el ángulo según los datos son 40 grados y la magnitud es 20 metros sobre segundo. Describe una trayectoria parabólica más o menos de esta forma, ¿verdad? Si ustedes tuviesen una manguera en la vida real, eso es lo que hace el chorro de agua. Levanta, pero resulta que en el camino hay una pared que está a 8 metros, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el enunciado del problema. Entonces vamos a suponer que la pared está por acá. Entonces la trayectoria no es completa, es parte de la trayectoria parabólica. Esta será la pared que tenemos en nuestro caso. Muy bien. Entonces golpea, ese chorro de agua va a golpear a cierta altura. Y esa altura, H o Y, es la que tenemos que calcular. Entonces esta altura H, llamémosla H, que va a ser una altura determinada, es la que tenemos que calcular. Y el enunciado del problema nos dice que ese chorro de agua recorre una distancia de 8 metros, ¿verdad? Ahí está la situación. Entonces fíjese que el dibujo nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos el vector velocidad que nos da la magnitud de la velocidad, que es la rapidez con la cual sale, que es 20 metros por segundo. Es decir, la rapidez inicial formando un ángulo que nos da el vector velocidad. Recuerden los dos conceptos importantes. Una cosa es velocidad, que tiene magnitud, dirección y sentido, puesto que es un vector. Y otra cosa es la rapidez, es la magnitud de ese vector velocidad. No confundamos esos términos. Muy bien, entonces lo que nos pide el problema es calcular cuál es esa altura a la cual golpea el chorro de agua. Entonces para ello vamos a tener que recurrir a los conceptos básicos de lo que es el movimiento en un plano. Entonces vamos a definir cuáles son las fórmulas que están involucradas o las ecuaciones cinemáticas tanto para el eje X como para el eje Y. Vamos a hacer eso en un momento. Bien, entonces las ecuaciones serían las siguientes. Vamos a definir dos movimientos acá rápidamente. Uno se está llevando a cabo en el eje X y otro se está llevando a cabo simultáneamente en el eje Y. En el eje X hay un movimiento uniforme, es decir, que la velocidad es constante, no cambia, no hay aceleración. Entonces la posición en cualquier instante está dado por el vector velocidad en X, que sería la componente de ese vector velocidad, que sería b sub 0 coseno del ángulo θ multiplicado por el tiempo. En este caso el ángulo son 40 grados. ¿Por qué coseno? Porque es el cateto adyacente. Note que ahí se forma un triángulo rectángulo y el cateto adyacente es velocidad inicial o rapidez inicial por el coseno de θ por el tiempo. Eso nos da la distancia que recorre en el eje X. Y la velocidad en X, entonces, que ya la definimos implícitamente en la ecuación anterior, será velocidad inicial coseno de θ. La aceleración en X, ya dijimos, vale 0. Ahora, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y, la altura o la posición que lleva la partícula, en este caso el chorro de agua, porque consideramos que el chorro como una partícula que se va desplazando. Vamos a decir que esto es menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial, que sería v sub 0, pero ahora por el seno del ángulo, por el tiempo, más la posición inicial, y sub 0. Aquí olvidé colocarles más x sub 0, pero obviamente x sub 0 es 0 porque consideramos que el chorro arranca desde el origen de nuestro sistema de referencia. Entonces x sub 0 va a ser 0 y y sub 0 va a ser 0. Bien, ¿por qué menos un medio? Porque acuérdense que la ecuación que me define el movimiento uniformemente acelerado va a ser
menos un medio de la aceleración, pero en este caso la aceleración ¿cuál es? La de la gravedad, que está tratando de que el cuerpo no suba. Es decir, es contraria, por eso utilizo el signo negativo, ¿sí? La Y, el sistema de referencia es positivo, pero la aceleración va negativa, por eso va contrario, es decir, signo negativo. Muy bien, para que lo tengan presente, ese es el porqué del signo. Muy bien. Luego la velocidad en Y va a ser menos gravedad por tiempo más velocidad inicial por el seno de teta. Esa es la ecuación que me define la aceleración para ese movimiento, la velocidad en Y para ese movimiento. Y la aceleración en Y, pues básicamente es menos la gravedad. ¿Por qué? Porque inicialmente, note el menos. ¿Por qué menos? Porque recuerden, por el sistema de referencia que tengo y también porque inicialmente el cuerpo va subiendo, es decir, la aceleración va a ser negativa, va a ser contraria, es decir, estoy frenando porque el cuerpo, fíjense, va frenando. A medida que voy subiendo va frenando hasta que llega a su altura máxima y ahí frena y empieza a bajar, empieza a caer. ¿Sí ven? Hay que ponerle lógica al asunto, hay que saber interpretar las ecuaciones, el porqué de los signos. Mucho cuidado con eso, es bien importante esa parte. Ya con eso tenemos la mitad del problema resuelto. La otra mitad son los cálculos numéricos, que son bastante sencillos, y combinar dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Vamos a ver cómo es el asunto. Entonces fíjese, ¿qué tenemos? Tenemos la distancia, x, 8 metros, pero no conocemos y, que es la misma altura. Entonces fíjese que tenemos dos cosas que calcular. Primero, ¿cuánto tiempo gasta en llegar allá y a qué altura llega? Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, una con el eje x y otra con el eje y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo primero que vamos a hacer es decir que x, tomamos la primera ecuación, es decir, tomamos esta ecuación, la primera, y tomamos la primera ecuación para el eje y. Esas dos ecuaciones, con esas dos vamos a trabajar el problema y lo vamos a resolver fácilmente. Vamos a ver por qué. Entonces fíjese lo siguiente. Vamos a decir que x, que es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo más la posición inicial, eso va a ser igual a lo siguiente. X vale 8 metros. La velocidad inicial son 20 metros por segundo. Entonces, o la rapidez. Por el coseno del ángulo, que serían 40 grados, por el tiempo, más la posición inicial, que es 0 porque dijimos que arrancaba del origen de coordenadas que yo fijé. Entonces esa ecuación cinemática, la primera ecuación cinemática es 8 igual a 20 por coseno de 40. Entonces vamos a calcular ese producto. Entonces va a ser 40 coseno de 40 por 20 igual 15.3208, 09 aproximando a 4 cifras decimales. 15.3209 por t. Entonces de ahí despejamos el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a 8 sobre 15.321 aproximando. El 09 lo aproximo a 10. Es decir, 15.321. Vamos a trabajar con 3 cifras decimales nada más para no alargar tanto el asunto. Ustedes pueden trabajar con 2, con 4, con las que quieran. ¿Ok? Va a cambiar un poquitico el resultado al final por decimales, pero no es que quede mal la respuesta, es simplemente que yo voy a decir, trabajo con tantas cifras decimales y de acuerdo a eso hago las aproximaciones. No es que esté mal resuelto el ejercicio, sino les da exactamente igual que si usáramos todas las cifras decimales. Muy bien. Entonces, vamos a decir aquí que el tiempo va a ser igual a 8 dividido entre 15.321. Entonces va a ser 0.522 segundos. Porque recuerde que la velocidad está dada en metros por segundo, la posición está dada en metros, luego el tiempo me debe dar segundos. 8 es 8 metros, 20 es 20 metros por segundo, metro y metro se cancela y me queda como unidades segundos. Ustedes pueden trabajar con las unidades o si ya saben en qué sistema están trabajando, al final colocan la unidad que es, si lo quieren así. Para los que no tienen claro el asunto, lo voy a colocar acá. El tiempo también lo puedo calcular como 8 metros, que es la distancia, x, sobre 15.321, que es metros por segundo, que es la rapidez en el eje x, la componente b sub 0 coseno teta. Entonces metros y metros se cancela y segundo pasa arriba como segundo y me queda que esto es 0.522 segundos. Para los que no me entendieron lo que dije hace un momento. Muy bien, entonces ya tenemos el tiempo. Ahora calculo con la ecuación de y, calculo cuál es la altura. ¿Por qué? Porque tengo todo el resto de cosas. Tengo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma
por el tiempo más la posición inicial en Y, que también es 0 porque nuestro sistema de referencia ya lo definí que la manguera impulsa el chorro desde el origen, ¿cierto? Entonces Y sub 0 vale 0. Entonces Y, que es la misma H, entonces recuerden, esto es H, no lo olviden, es la misma altura, es la altura que deseo calcular. ¿A qué altura llegó? En esos .522 segundos. Muy bien, entonces me queda menos 1/2 de la gravedad. Vamos a trabajar con una gravedad de 9.8 metros por segundo. Aquí también metros sobre segundo cuadrado. Vamos a utilizar las unidades metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que sería .522, que fue el tiempo que ya calculé, segundos elevado al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, por el seno del ángulo, que sería seno de 40 grados, por el tiempo, que sería .522 segundos, y más la Y sub 0, que sería 0. Eso me da H, recuerden. H es igual a Y, y eso es lo que nos va a dar. Entonces, hacemos las operaciones. Entonces, fíjese lo siguiente. Aquí tengo H son unidades de altura, de distancia. Entonces, esa H me va a dar en metros. Fíjese, segundo, aquí la primera parte. Metros sobre segundo cuadrado por segundo al cuadrado me queda segundo cuadrado, y segundo cuadrado se cancela y me queda metros. Y la segunda parte me queda metros sobre segundo por segundo, me queda metros. Se cancela segundo y segundo, y ahí tengo la altura en metros. Es decir, la ecuación es dimensionalmente correcta. Tengan muy presente eso para que no cometan errores. Vamos ahora a hacer las operaciones. Entonces vamos a decir que vamos a multiplicar .522 elevado al cuadrado por 9.8 igual, y por 0.5, que es lo mismo que 1/2, ¿cierto? 1/2 es 0.5. Eso me da, con 3 cifras decimales, 1.335. Te da menos 1.335 más 20 por seno de 40 por .522. Entonces me queda 20 por 40, le saco el seno, igual, me da 12 algo, ¿cierto? Por .522, y eso me da 6.7107. El 7, cuando tengo una cifra por encima de 5, lo puedo aproximar al siguiente valor. Entonces 0.7 sería 1. Entonces lo aproximo a 1. Entonces 6.711 sería. 6.711. Y esto estaría dado en metros, recuérdenlo. Luego tengo que la H, la altura que estoy calculando, es 1.335 negativo más 6.711. Y eso me da 5.376 metros. Y ese es el valor que estoy buscando. Es decir, a esa altura H, a 5.376 metros sobre el piso, golpea la pared. Esa es la altura que teníamos que calcular. Entonces, fíjense, si yo hubiese usado dos cifras decimales, seguramente la altura me hubiera podido dar 5.4 o 5.40 y algo, o 5.38, 5.39. Si hubiera usado más cifras decimales, seguramente me hubiera podido dar 5.365 algo, por ejemplo. ¿Con eso qué quiero decir? Que si yo uso más o menos cifras decimales, lo único que me cambia es un poco las cifras decimales al final, pero no es que el ejercicio esté mal resuelto. Tengan muy en cuenta eso, para que no piensen que cuando la respuesta no es exactamente igual en cuestión de decimales es que está mal. Otro aspecto que puede cambiar es cuando ustedes utilizan gravedad como 9.8 o cuando la utilizan como 10. Hay libros que utilizan 10 o el profesor les dice asuma que la gravedad es 10. Obviamente ahí el valor les va a dar un poco diferente. Pero lo que importa que es el análisis del ejercicio. ¿Por qué usé yo esas dos ecuaciones? Porque recuerden, el mismo tiempo que gasto desplazándome en X es el mismo tiempo que gasto en desplazarme en Y. Por eso utilizo esas dos ecuaciones. X para calcular el tiempo y Y para calcular luego la altura con el mismo tiempo. Porque acuérdense, recuerden lo siguiente para que hagan el análisis de lo que resolvimos. Yo me desplazo en X 8 metros y gasto un tiempo determinado. Y ese mismo tiempo es el que gasta el chorro de agua en alcanzar esa altura H. Entonces el tiempo es igual
para la ecuación en X como para la ecuación en Y. Bien, espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Y recuerden, la práctica es la que hace al maestro. Si ustedes no practican, si ustedes no hacen ejercicios, si no tratan de entender el asunto, de tratar de hacer el dibujo, va a ser muy complicado. Pero fíjense que esto es relativamente sencillo. Me alegra mucho que estén aquí. Espero que sigan adelante con sus estudios. No se cansen, no se rindan. Y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.